Buenas tardes a todos. Vamos a estar dando comienzo a una nueva clase de teoría donde vamos a seguir ahondando en la ley de Gauss, ley que vimos previamente en la clase anterior. Lo que habíamos visto, y haciendo un repaso, era que la integral del flujo del campo eléctrico a través de una superficie, la cual denominamos superficie gaussiana, era igual a la carga sobre epsilon 0. Asimismo, también habíamos visto que era independiente de la superficie gaussiana, de la elección de la superficie gaussiana. Si nosotros teníamos diferentes superficies denominadas S1, S2 y S3, el flujo a través de estas superficies era independiente de estas superficies. Quiere decir que era igual en cada una de ellas. Entonces, vamos a ir a la hoja. Y lo que nosotros vimos es la ley de Gauss. La vamos a presentar nuevamente. Y decíamos, bueno, la integral del flujo sobre una superficie cerrada, que denominamos superficie gaussiana S0, del campo eléctrico diferencial de superficie, va a ser igual a la carga sobre epsilon 0. Lo que nosotros vamos a hacer en esta clase es, a su vez, denominarla con el subíndice ENC, que lo que vamos a estar denotando con esta nomenclatura es el monto de carga neta encerrada. Entonces lo que vamos a discutir en esta clase es bajo qué circunstancias, bajo qué simetrías, la ley de Gauss es una ley útil para ser utilizarla para obtener la forma funcional del campo eléctrico de una manera muy sencilla. La clase pasada nosotros respondimos, y haciendo un repaso de eso, el caso particular y el caso más sencillo de todos, que es caso de carga puntual. Entonces, haciendo un breve repaso, nosotros lo que teníamos era una carga positiva, podría ser negativa también, pero tuvimos una carga positiva, más Q. Y entonces debemos elegir cuál es la superficie o la forma más inteligente de elegir una superficie gaussiana para la carga puntual. No significa que este resultado, como acabamos de decir, vaya a cambiar si elijo otra superficie. Pero para esta geometría es ideal elegir una superficie gaussiana que sea una esfera. De tal manera que respeta totalmente la simetría del problema y podemos encontrar la forma funcional, o vimos que podíamos encontrar la forma funcional del campo eléctrico a través del uso de esta ley de forma muy sencilla. Entonces, nosotros elegimos la superficie gaussiana S0, que va a ser una esfera, en donde una baldosita acá de diferencial de superficie, así, diferencial de superficie, sabemos que está dado por la normal esta que está aquí, y a su vez esta superficie gaussiana vamos a decir que tiene un radio R, y a su vez sabemos que en esta baldosa el campo eléctrico va a ser paralelo al diferencial de superficie. Teniendo en cuenta que lo que uno espera, y ya lo habíamos explicado en la clase pasada, que la forma más natural
para el campo de una partícula cargada sea de simetría radial, lo que nosotros vamos a estar haciendo es decir, bueno, vamos a suponer que el campo es un EDR, o sea, hay una funcionalidad que no sabemos cómo es, pero sabemos que va en la dirección radial. Y lo que hacíamos era describir este diferencial de superficie en coordenadas esféricas, porque lo que queríamos era modelar nuestra superficie gaussiana. Entonces sabemos que va a ser r cuadrado, seno de tita, diferencial de phi, n sub r. Bien, entonces si yo ahora aplico la ley de Gauss, vemos que tanto el campo como el diferencial de superficie va en E sub r, entonces esto nos termina quedando la integral de E sub r por r cuadrado seno de tita, diferencial de phi. O sea, por el diferencial de superficie. Y esto nos daba, como ya hemos visto en la clase pasada, E sub r por r cuadrado sobre 4pi. Esto salía afuera porque como estábamos integrando los ángulos, el r cuadrado salía afuera y la integral angular nos daba 4pi. Básicamente lo que estamos obteniendo y lo que hacíamos a partir de nuestra elección inteligente de la superficie gaussiana era poder sacar el campo eléctrico fuera de la integral, porque como nosotros sabíamos que el campo iba en forma radial, sabemos que punto a punto sobre la superficie gaussiana no va a valer lo mismo porque va a cambiar la dirección, pero la magnitud sobre la superficie de la esfera, si nosotros hacemos así y tenemos en cuenta la superficie de la esfera, si nos movemos sobre esta superficie, vamos a ver que la magnitud es la misma. Entonces podemos sacarlo de esta manera fuera de la integral y nos queda aquí esto que es la magnitud del campo a la distancia r, o sea, es la magnitud de E a la distancia r, donde r es el radio de la esfera, y esto que está aquí no es nada más ni nada menos que la superficie de la esfera gaussiana que hemos elegido. Pero por la ley de Gauss sabemos que esto es igual a la carga encerrada sobre epsilon 0. La carga encerrada que estamos tomando aquí en este problema es Q, entonces sabemos que esto va a tener que ser igual a la carga encerrada Q sobre epsilon 0. Entonces ahora lo escribimos de la forma vectorial y sabemos que el campo E va a ser igual a Q sobre 4pi epsilon 0, pasando esto dividiendo r cuadrado en la dirección E sub r. Digamos que la dirección nosotros ya habíamos intuido para dónde iba y a partir de ahí podemos hacer el campo. Este es el problema más sencillo que vamos a hacer uso de la ley de Gauss a nuestro favor, y lo que estamos haciendo, como en otros ejemplos que vamos a hacer más adelante, es obtener la forma funcional del campo. Esto que vamos a hacer, que hicimos aquí en el ejemplo de la carga puntual, solamente va a ocurrir en problemas en los cuales yo tenga simetría de tipo esférica, de tipo cilíndrica y de tipo plana. ¿Por qué?
¿Por qué es en estas situaciones que Gauss en esta simetría se vuelve útil? Porque como dijimos recién, el campo eléctrico tiene la misma magnitud sobre esta superficie gaussiana que yo elijo inteligentemente, y lo que puedo hacer es sacarla fuera de la integral. En otras simetrías no es que la ley de Gauss no sea válida, sino que no va a ser útil para poder abordar el campo y poder obtener, como obtuvimos aquí, la forma funcional del campo E. En esferas, cilindros y planos, yo voy a poder encontrar superficies en las cuales pueda sacar el campo fuera de la integral, y eso me va a obtener, me va a facilitar, me va a permitir obtener la expresión de la forma funcional de E. Entonces ahora vamos a dar un paso más y vamos a resolver un problema con simetría esférica, el cual va a ser un cascarón con una densidad de carga superficial sigma. Problema si yo tendría que abordarlo como lo hicimos previamente aplicando Coulomb, sería un dolor de cabeza. Entonces vamos a migrar nuevamente a la hoja y vamos a aplicar ahora simetría esférica. Seguimos con la simetría esférica, como hicimos recién con la carguita puntual. Y lo que vamos a tener ahora es un cascarón que tiene una densidad de carga sobre su superficie sigma. O sea, la carguita está por aquí, constante de valor sigma. Vamos a hacer un ejemplo. Y lo que voy a hacer es calcular el campo de adentro hacia afuera. Nunca se olviden que lo que vamos a estar haciendo es Gauss. Dijimos que es la carga encerrada sobre epsilon 0. Entonces, esto va a ser obviamente una esfera con un dado radio A. Y voy a hacer una superficie gaussiana dentro de esta esfera que va a tener un radio R. Y entonces voy a aplicar primeramente para los R's menores que A. La ley de Gauss nos va a quedar entonces. Supónganse que esta superficie la voy a llamar S0 y va a ser E diferencial de superficie, que como ya lo hemos visto con la carga puntual, esto nos va a terminar dando, esto va a ser igual a Q encerrada sobre epsilon 0, entonces de este lado nos va a terminar dando el módulo sale afuera por 4pi r cuadrado igual, pero cuando nosotros vemos la carga que encierra nuestra superficie gaussiana, sería cuánta carga percibe esta superficie gaussiana que está aquí adentro. Y lo que vemos es que esta superficie gaussiana no encierra ninguna carga porque la carga está depositada sobre el cascarón. Entonces esto va a terminar siendo 0. Ahora, como en realidad la superficie gaussiana no es 0, o el producto de eso de la superficie gaussiana no es lo que es 0, vamos a inferir aquí que lo que es 0 dentro del cascarón conductor es el campo eléctrico.
Luego vamos a hacer para los valores de R mayores o iguales a A. Eso quiere decir ahora que yo voy a hacer una superficie gaussiana por aquí afuera, la cual para distinguirla de esta la voy a llamar S1, pero no es necesario, solamente para que se den cuenta que ahora es esta S1, la cual también va a tener un R genérico, ¿no? Va a ser un R genérico hasta aquí. Entonces nuevamente aplico Gauss, pero ahora sobre S1, diferencial de S sobre Q encerrada sobre epsilon 0. Y aquí, de nuevo, esto se mantiene igual, es el módulo de E por 4pi r cuadrado igual. Y la carga encerrada es esta distribución sigma a lo largo de esta superficie. Aquí parece como si fuese un círculo, pero en realidad, de nuevo, yo tendría que hacer así como unas rebanaditas y estaría por toda la superficie de la esfera. Entonces es sigma por 4pi a cuadrado, que es el área de la esfera, sobre epsilon 0. Pero sigma por 4pi a cuadrado no es otra cosa que la carga Q que encierra todo este problema. O sea que esto sería igual a Q sobre epsilon 0. Por lo que, si unimos esto con esto, pasamos esto dividiendo y sacamos la relación vectorial de E, nos queda que E es igual a Q sobre 4pi epsilon 0 r cuadrado n sub r. Entonces, si yo ahora quiero hacer un dibujo de cómo es la intensidad o cómo es esta distribución de campo, voy a hacer E sub r, que sería la intensidad de la componente radial, que es la única que hay, pero yo, para ser formales, se los voy a poner así. Y esto es en la distancia radial. Entonces vemos que hasta un valor de A, que es el radio de la esfera, estamos obteniendo que el campo es 0 y que por fuera el campo va a ir proporcional, o sea, va a ser proporcional a 1 sobre r cuadrado, donde parte de un valor, si quisieran ponerlo, de q sobre 4pi epsilon 0 a cuadrado. ¿Sí? Vale de un valor, parte de un valor fijo. Entonces, fíjense este resultado. Adentro nos está dando 0 y afuera la funcionalidad del campo termina siendo, si nosotros consideramos, escribimos cómo está distribuida la carga en términos de Q, visto desde fuera, si yo estoy a una distancia un poquito alejadita de la esfera, vemos que es como si estuviese toda la carga Q concentrada en este punto aquí. Yo no distingo, en realidad, si estoy a una distancia un poco alejadita de la esfera, si es una esfera que tiene dimensión, como es esta, o si estoy en el caso de una carga puntual. La funcionalidad del campo por fuera de la esfera es idéntica, no igual porque no es exactamente igual el campo, pero la funcionalidad es idéntica al de una carga puntual. Ahora, este problema que yo resuelvo aquí, de una manera, fíjense que son 3 renglones y la gráfica. Lo hago con un álgebra sumamente sencillo. ¿Dónde está la cuestión? Obviamente que al tener una simetría esférica este problema, yo uso inteligentemente que la superficie de Gauss es una esfera,
Y entonces siempre puedo sacar que la intensidad del campo sobre esa superficie gaussiana se mantiene constante. No significa que el campo sea constante, significa que sobre la superficie gaussiana la intensidad de campo es constante y puedo sacarlo por fuera de la integral. Quizás es intuitivo pensar que adentro, justo en el punto simétrico, equidistante de todos los diferenciales de carga que tiene esta esfera, el campo sea cero. Ahora, si yo estoy parado en un punto aquí, más próximo de estas cargas y más alejado de todas estas cargas, a veces no es tan intuitivo pensar que el campo aquí tiene que ser cero. Pero yo con la ley de Gauss estoy diciendo que es cero. Luego voy a adentrar un poco más en ese detalle de la simetría. Pero yo lo que quiero que vean es que este mismo problema se puede abordar con Coulomb. Fíjense que es el segundo ejemplo que yo les estoy realizando, que tiene una álgebra muy sencilla y que no nos hemos metido en algunas complicaciones de este problema. Pero fíjense que si yo hago este mismo problema ahora, pero lo planteo con Coulomb, ¿cómo queda? Esta sería la esfera, o sea, estoy haciendo el campo debido a un cascarón esférico con densidad uniforme sigma. Y me voy a parar en un punto aquí por fuera. Elijo sobre el eje Z para que me quede respecto del eje de coordenadas que estoy haciendo, que me estoy parando en el centro de la esfera, más sencillo. Podría hacerlo más genérico aún y no estar sí o sí en Z. Pero fíjense con esta salvedad de elegir el punto en Z, que me estoy volviendo más sencillo en cuanto a simetría del problema. Igual fíjense qué complejo que se vuelve el álgebra. El Z era donde queríamos evaluar el campo, si nosotros estábamos haciendo Coulomb, ¿se acuerdan? O sea que Z en K. R' es donde yo quiero, es donde está ubicado mi diferencial de carga, que es sobre la superficie de la esfera. O sea que va a tener esta componente, fíjense en detalle, que básicamente es ubicar un punto R genérico de una esfera. Va a tener esta componente en I, esta componente en J y esta componente en K versor. Aquí lo que estoy haciendo es el R menos el R' y aquí el módulo. De tal manera que ya con esto empezamos a tener todo. Entonces nos queda que el campo es 1 sobre 4 pi epsilon 0 sigma, porque es constante, R menos R', el módulo al cubo, y este es el diferencial de superficie que lo estamos primando todos los puntos donde está ubicada la carga para distinguirlos de donde quiero hallar el campo. Cuando integramos en tita cuando integramos en phi, vemos que tiene simetría porque esta componente y esta componente se nos va, sobreviviéndonos solamente la componente en K, que es esto que nos aparece aquí. Aquí integramos el 2pi y nos aparece. Y esto, bueno, lo único que hago es reescribir esta misma expresión separándolo en dos integrales. Si yo ahora hago un cambio de variable para poder realizarlos, y para la primera integral, a la cual yo denominé I sub 1, utilizo este cambio de variable, digo que u es igual a r cuadrado más z cuadrado menos 2 veces z por r por coseno de tita primado, y escribo el diferencial. Bueno, de esta manera voy acomodando un poco la primera integral. Con la segunda integral, el cambio de variable es u igual a coseno de tita primado, entonces el diferencial de 1 da esto, y aquí empezamos un poco a desglosar la segunda integral. Fíjense qué enorme y qué magnitud y qué nivel de cuentas van cobrando un problema
no tan complejo como el de un cascarón esférico con una densidad de carga sigma. Sumando lo que nos dio I1 más I2, porque aquí lo teníamos sumando, y simplificando algunas cuentas, o sea, el acomodar esto que está aquí me va a llevar mínimo una carilla de cuentas hasta que lo acomodo, terminamos viendo efectivamente que el campo va a tener este valor en la dirección K, lo cual es en la dirección radial, porque K sería saliente, para los z mayores o iguales a R y que termina siendo 0 para los z menores que R. Entonces, estos problemas que estamos haciendo aquí, estamos usando a favor la gran simetría que tienen estos problemas. Y corroboramos en 2 renglones que el campo adentro es nulo y que el campo por fuera tiene la pinta de una carga puntual. Para seguir abordando problemas con simetría esférica, vamos a complejizarlo sutilmente más. Y ahora lo que vamos a hacer es tener una distribución de densidad de carga con simetría esférica. Es decir, lo que vamos a tener ahora es una esfera, una distribución esférica de densidad de carga volumétrica ρ. Entonces ahora lo que vamos a hacer es tener una esfera, como teníamos hoy, pero en vez de tener solo sobre la superficie, vamos a tener que la carga está en todo el volumen. Yo lo voy a plantear nuevamente. Esta esfera voy a suponer que tiene un radio A. Y voy a suponer que esta densidad de carga, o esta densidad volumétrica de carga, es ρ de R. Y si yo lo planteara lo más genérico posible, yo aquí le tendría que poner una rayita que significa que sería el vector. Entonces, un punto a resaltar en este momento es que si yo lo hiciera lo más genérico posible, que es como quiero hacerlo, el ρ de R yo lo tendría que escribir con una rayita. Eso lo que me estaría indicando sería la densidad como un vector. ¿Esto qué estaría significando en coordenadas esféricas? Estaría significando que es un ρ de R, de θ y de φ. O sea que podría depender, si yo lo hiciera lo más genérico que lo pudiese plantear, podría depender de las 3 coordenadas, o sea que tendría un valor de densidad punto a punto. Pero para poder utilizar Gauss, yo lo que tengo que hacer, lo que tengo que, digamos, sí respetar, es que necesitamos que el problema tenga simetría esférica. ¿No? Si yo tuviese una densidad que valdría punto a punto, si yo rotara el problema, por ejemplo así, o por ejemplo así, o en la dirección que lo rote, esta esfera no se vería igual,
porque la densidad de ella estaría variando punto a punto. Entonces, cuando hablamos de simetría esférica, lo que estamos diciendo es un problema tal que si yo lo roto, obtengo el mismo problema. En consiguiente, la densidad no tiene por qué ser constante, como en el ejemplo anterior en donde yo les hice un sigma constante. La densidad no tiene por qué ser constante, puede variar, pero no puede variar en las coordenadas angulares. Si la densidad no es uniforme, de lo único que puede depender es de la coordenada R. De tal manera que si yo giro este problema así, o así, o en cualquier sentido de giro, yo igual voy a estar encontrándome con el mismo problema. Esto quiere decir que a lo sumo entonces, como puse aquí, la densidad ρ a lo sumo puede ser un ρ de R. Un ejemplo, por ejemplo, que no tiene simetría esférica es si yo hago una esfera y no confundir simetría esférica con problemas que estén denotados por una esfera. Por ejemplo, si yo tengo este problema aquí, pero la mitad de la esfera tiene una densidad de carga positiva, supónganse ρ, constante. No complejizo más el problema que eso. Y por debajo tengo una densidad de carga negativa, sigue siendo una esfera de radio A, todo igual. Este problema no es un problema que tenga simetría esférica. ¿Por qué? Porque si yo el problema lo giro así, se estaría girando como gira, por ejemplo, la luna, sí voy a tener el mismo problema. Pero si este problema está girando así, no es que esté girando, lo giro, por ejemplo, me va a quedar el más arriba, el menos arriba y el más abajo. Y ya no es el mismo problema. Si yo este problema lo voy girando, voy dando vuelta en la esfera así, no es que punto a punto yo voy a obtener la misma visión de la distribución de carga que tenga. Entonces, este problema no tiene simetría esférica. En conclusión, cuando vamos a estar hablando de simetría, no me alcanza con el hecho de estar utilizando, por ejemplo, para simetría esférica, esferas. Y lo mismo vamos a ver más adelante con simetrías cilíndricas cilindros y simetrías planas planos. Eso no caracteriza la simetría de tipo esférica en sí. Como bien acabamos de decir, la simetría esférica va a estar caracterizada de tal manera que si yo roto la distribución en el espacio, sigo viendo exactamente el mismo problema. ¿Sí? Entonces, volviendo a nuestro caso particular, y esto va a quedar así como resaltadito acá, tipo escalonado, a lo sumo puede valer ρ de R. Lo vamos a dejar así planteado de manera genérica, luego lo vamos a hacer más para un caso particular, ¿sí? Por lo tanto, nuevamente yo voy a distinguir dos situaciones. Voy a hacer una superficie gaussiana aquí, para puntos que estén adentro, a una distancia dada R. De nuevo la voy a llamar S0 y nuevamente voy a agarrar una superficie para los puntos que estén por fuera de la superficie gaussiana. Vamos
salió muy esférica que digamos, para la superficie gaussiana, a la cual vamos a llamar nuevamente S1. Vamos a seguir respetando esa notación, pero no tiene por qué ser así, solamente como para que vayan visualizando cómo resolverlo. Entonces, yo lo que tengo aquí es que plantear que E diferencial de S es igual a la carga encerrada sobre epsilon 0. ¿Cuál es la situación aquí? Ver cuál es la carga encerrada en cada uno de los problemas. Porque yo planteo para R menores que A, esta parte de la integral E diferencial de S es igual a lo que ya hemos visto todas las veces. Pero lo que me va a diferir es la carga encerrada sobre epsilon 0. La carga encerrada, ¿a qué voy a estar diciendo? La carga encerrada en la superficie gaussiana, esto que está aquí. ¿Sí? Entonces esto va a ser 1 sobre epsilon 0. ¿Y la carga encerrada quién es? La carga encerrada tiene una distribución volumétrica, en este caso, si yo lo escribiese genérico, va a ser la integral de volumen del ρ de R diferencial de volumen. Ahora, si yo estoy en coordenadas esféricas, ¿quién es este diferencial de volumen? Este diferencial de volumen va a ser igual a R cuadrado, seno de tita, diferencial de phi, diferencial de R ahora. ¿Sí? Porque es una integral de volumen. Como el problema tiene simetría angular, las coordenadas angulares no las voy a estar integrando, por lo tanto esto va a terminar siendo, lo voy a poner aquí, un 4pi que va a salir de las coordenadas angulares que salen, y aquí me va a quedar la integral entre 0 y R, el R de la superficie gaussiana, que yo quiero ver cuánto es la carga que encierra esa superficie gaussiana, de ρ de R, y lo voy a llamar primados solamente para distinguirlo de este R que lo puse aquí en el borde de la integral, R primado al cuadrado diferencial de R primado. Entonces, hasta aquí yo puedo hacer el problema lo más genérico que se plantea. Si yo ahora particularmente tuviese una distribución de carga, supónganse que un ρ de R, pero esto ya es un caso particular, hasta aquí es la expresión más genérica que puedo tener. Si yo tuviese un ρ de R en particular, yo lo pongo en lápiz, que sea alfa sobre R, por poner una funcionalidad, fíjense que tiene simetría angular, pero varía en el R, podría ser un ρ0, que sea constante, que sea una esferita que valgan las densidades en todos los puntos lo mismo. Esta integral que está aquí nos termina dando, un R se va con un R, o sea que nos queda alfa por R. Entonces esto que está aquí termina siendo E por 4pi R cuadrado igual a 4pi sobre epsilon 0, y esto que está aquí nos termina dando alfa por R cuadrado sobre 2. Por lo tanto, este 4pi se va con este 4pi, este R cuadrado se va con este R cuadrado, y en particular, por tener el alfa de esta forma, si tuviese otra forma sería otra funcionalidad del campo, E nos termina dando alfa sobre 2 epsilon 0 E sub R. Luego, para R mayores o igual a A, yo ahora tengo que ver cuál es la carga encerrada a lo largo de mi superficie gaussiana, esta que está aquí se ve un poquito borroneado acá,
S1. Pero cuando yo miro y pinto, como pintaba acá, ¿cuánta carga encierra S1? La carga que encierra es el total de la esfera. Por más que el R genérico viva más allá de mayor o igual a A, la carga que encierra es el total de la carga. Entonces fíjense que sería esta misma expresión, la carga encerrada, pero en vez de entre 0 y R, iría entre 0 y A. Esto nos va a terminar quedando entonces que E diferencial de S es igual a la carga encerrada sobre epsilon 0, y esto nos va terminando que es E por 4pi radio al cuadrado igual, y en vez de ir hasta R como iba hasta aquí, ahora va a ir hasta A, porque estoy agarrando, o sea, es este mismo planteo, pero de 0 a A, o sea, la integral triple de 0 a 2pi, de 0 a pi, de 0 a A en la coordenada radial. Entonces esto va a terminar siendo 4pi sobre epsilon 0 por alfa por A cuadrado sobre 2. Entonces ahora este 4pi se va con este 4pi. Y el campo lo puedo poner en términos de la distribución, o puedo poner en realidad que 4pi por alfa por A cuadrado sobre 2 es la carga total. Si yo lo pongo así, y estos 4pi no los anulo, digamos. No anulo con este 4pi. Yo sé que esto que está aquí es la carga total del sistema cuando yo encierro toda la esferita. Entonces fíjense que esto termina siendo E sobre Q total igual a Q total sobre 4pi epsilon 0 R cuadrado N sub R. Donde nuevamente encuentro que más allá de cómo esté distribuida por dentro la carga, o cómo sea la funcionalidad de la distribución volumétrica de carga, visto desde afuera, tiene la pinta, tiene la dependencia igual al de una carga puntual. Entonces, si yo ahora quisiera dibujar esto, ahora hasta A por dentro, la funcionalidad del campo va a depender explícitamente de cómo sea este ρ de R. En este caso nos está dando constante, pero es en este caso por cómo es el ρ de R, que nos está dando alfa sobre 2 epsilon 0. Y a partir de la decae nuevamente el campo proporcional a 1 sobre R cuadrado. El mayor cuidado que hay que tener aquí es que cuando la distribución de carga depende de R, depende del R, yo no puedo pensar en la carga total como densidad por volumen. Eso está mal. O sea que lo que hay que tener cuidado, y mucho cuidado, es no asumir que si yo tengo un ρ de R, que la carga encerrada es igual al ρ de R por el volumen de la esfera, que sería 4/3 pi R al cubo. Esto está definitivamente mal. Como ya he dicho varias veces, cuando yo tengo algo que varía punto a punto, para saber
el valor en su totalidad, la carga encerrada, en este caso lo que yo tengo que hacer es la integral de ρ de r diferencial de volumen, o sea, es sumar con el peso correspondiente que estaría dado por ρ de r a lo largo de todo el volumen que estamos teniendo en cuenta. Y esto sería lo que está correcto. Bien, entonces para profundizar un poco más aún, el concepto de simetría que tienen que tener estos problemas para poder aplicar Gauss sencillamente y de esta manera obtener la forma funcional del campo, vamos a abordar el problema del dipolo eléctrico. Nosotros ya hemos trabajado previamente en clases anteriores cómo era la forma funcional y cómo quedaba parametrizado el campo, tanto cuando lo veíamos cerca como era su forma funcional cuando veíamos un dipolo desde lejos. Y ahora lo que vamos a hacer es calcular el flujo. El flujo sobre una superficie, la cual podríamos considerar que sea una superficie gaussiana, de radio R, de tal manera que encerremos ambas cargas. Entonces, si nosotros pensamos en Gauss, ¿qué les parece que va a dar esa integral de flujo que nos presenta Gauss? Entonces, pasemos a la hoja y vayamos a hacer las cuentas. Lo que vamos a decir entonces ahora es que tenemos el dipolo eléctrico, el cual ya hemos visto que el campo, si bien va a ser visto desde afuera para un R mayor a la distancia entre las partículas, vimos que el campo en coordenadas polares queda escrito como 1 sobre 4pi epsilon 0, esto sería para distancias grandes, para R mucho mayor a la distancia A entre los dipolos, entre las partículas que conforman el dipolo, perdón, va a ser 2p coseno de tita sobre R al cubo n sub R más p seno de tita sobre R al cubo n sub tita. Este sería el campo con el cual nosotros vamos a trabajar. Y para definir Gauss, como ya lo hemos hecho varias veces, tenemos que definir quién es este diferencial de superficie. El diferencial de superficie con el que vamos a trabajar. Bueno, el diferencial de superficie es el diferencial de una esfera, como ya hemos visto en el dibujo en la placa recién. Y el diferencial de superficie, ya lo hemos escrito varias veces, es r cuadrado seno de tita, diferencial de tita, diferencial de phi, n sub r. Entonces vamos a calcular de esta manera Gauss. Vamos a hacer por este lado la integral de flujo y ver qué nos da. Entonces lo que vamos a hacer es decir, bueno, ese 0, que sería lo que en la filmina estaba esquematizada como la esfera de radio R, de E diferencial de S. Pero cuando nosotros hacemos este producto escalar, fíjense que el diferencial de superficie solamente está yendo en E sub R. Entonces cuando yo hago el producto escalar entre E y diferencial de S, solo sobrevive lo que está acompañado por la coordenada E sub R. Lo que está acompañado por la coordenada E sub tita, dado que E sub tita, producto escalar E sub R, es 0, va a ser igual a 0. Entonces esto va a terminar siendo la integral, va a ser una integral doble porque es una integral de superficie, de 1 sobre 4pi epsilon 0 por 2p coseno de tita sobre r al cubo por
r cuadrado seno de tita, diferencial de tita, diferencial de phi, donde phi va a ir entre 0 y 2pi y donde tita va a ir entre 0 y pi, como ya lo hemos visto en varias ocasiones. Entonces, como la integral es en términos de tita y de phi, todo lo que dependa de r y esta constante se pueden ir afuera, entonces este r cuadrado se va con este r al cubo, este 2 con el 4pi va a terminar siendo 2pi. Esto va a terminar dando entonces p sobre 2pi epsilon 0r. La integral de phi sale directamente porque no hay nada que dependa de phi, o sea que nos va a dar 2pi. La integral entre 0 y pi de coseno de tita, seno de tita, diferencial de tita. Este 2pi se va con este 2pi. Y si hiciéramos un cambio de coordenada aquí y llamamos a u igual a seno de tita y diferencial de u igual a coseno de tita, diferencial de tita, esta integral que está aquí es u diferencial de u. Vamos a ponerlo así. Esta integral va a terminar siendo la integral de u diferencial de u, que básicamente ustedes saben que es u cuadrado sobre 2. Pero como u es seno de tita, entonces ya ahora sí podemos reescribir como p sobre epsilon 0 por r por seno cuadrado de tita sobre 2 evaluado entre 0 y pi. Ahora, el seno de tita cuadrado en pi, ¿cuánto vale? 0. Y el seno cuadrado de tita evaluado en 0, ¿cuánto vale? 0. Entonces, esto nos termina dando que la integral en ese 0 de e diferencial de s es igual a 0. Bien, nosotros hicimos la integral de flujo explícita. Nosotros podríamos haber venido a la expresión de Gauss, que ya la utilizamos un montón de veces, y decir, bueno, si yo sabía que la carga encerrada es el valor de la carga neta que tengo cuando yo estoy viendo un sistema, yo sé que la carga encerrada va a ser Q más menos Q. Y como el dipolo está constituido por dos cargas de igual intensidad pero signo contrario, básicamente la carga encerrada es 0, por lo tanto esta integral de flujo es 0 y recupero este valor. Por lo tanto, esto es consistente con que la carga neta, quiere decir la carga absoluta, digamos, como la carga eficiente, la carga neta, encerrada por la superficie gaussiana es 0. Buenísimo, es consistente. Ahora, esta integral, ¿qué es lo que nos está diciendo? ¿Nos está diciendo que el campo es 0? El campo adentro de la superficie gaussiana que nosotros estamos tomando, ¿es 0? No. Hay campo
Y nosotros ya hemos visto cómo es la forma funcional y las líneas de campo recién en el dibujo, en la filmina, en la presentación. Lo que nos está diciendo en realidad esto que está aquí es que la integral de flujo es nula o cero. Por lo tanto, cuando ustedes tienen esto, que la carga encerrada es igual a cero, en realidad lo que es cero es el flujo. Eso quiere decir que las líneas de campo están siendo las mismas las que salen respecto de las que entran, como está representado en este dibujo. Fíjense que como son de igual intensidad, todas las líneas de campo que están saliendo de la partícula más están siendo entradas a través de la superficie en las cercanías de la partícula menos. Por lo tanto, yo no puedo inferir que el campo es cero. Lo que sí sé es que la integral de flujo es cero. Entonces ustedes ahora me podrían discutir un resultado que yo les acabo de presentar en un problema no hace mucho. Cuando yo hice el cascarón sigma, y planteé Gauss adentro, observé que la carga encerrada es cero, entonces inferí que el campo dentro de ese cascarón es cero. Pues, ¿qué sucede aquí, a diferencia con el dipolo eléctrico? Y aquí es entonces donde nosotros volvemos una vez más a plantear el problema de la simetría esférica. Nosotros vamos a estar trabajando con problemas que van a tener, tipos de simetrías como van a ser la esférica, la cilíndrica y la plana. Nosotros hemos partido que elegimos una superficie gaussiana, tal que la dirección del campo con el diferencial de superficie coincide. Si nosotros miramos en el problema del dipolo, en algún punto va a coincidir, en otros no va a coincidir. Si yo me muevo a lo largo de toda la esfera, esta es una situación que lo esquematiza genéricamente, eso valdría para cualquier punto de la esfera. Si yo voy a tener que en todos los puntos de la esfera el campo es saliente o entrante o lo que fuere, y como tenemos aquí el valor de la superficie no es cero, el producto escalar del campo sobre la superficie no es cero, no nos queda otra que el campo sea cero. Pero se ve, es porque nosotros estamos diciendo, bueno, el campo tiene todas las líneas salientes o todas las líneas entrantes, o va con la simetría de este problema. No es como el problema del dipolo que no tiene simetría esférica, ni cilindra, ni plana, por supuesto. Entonces, algunas líneas de campo entran por aquí y otras salen, y justo la integral de flujo es cero y el campo no es cero. ¿Qué quiero decir con esto? Va a haber problemas que vamos a estar abordando en la guía que esta situación se va a dar reiteradamente. Eso es porque vamos a estar trabajando con ciertas simetrías. Ahora, el resultado más general, más correcto de decir, es que si esta integral nos está dando cero, significa que el flujo es nulo. Si estamos en un problema con algunas simetrías como las que hemos abordado, particularmente eso nos está indicando que el campo es cero. Pero no siempre que la integral del flujo sea cero nos va a estar denotando que el campo dentro de esa superficie gaussiana elegida es cero. Bien, para continuar ahondando en la utilización de la ley de Gauss, vamos a abordar ahora un problema con simetría cilíndrica.
vamos a realizar, como veíamos ahí, el hilo cargado con una densidad de carga lambda. Entonces ahora lo que vamos a hacer es salir un poco de la simetría esférica para hacer simetría cilíndrica. Y el ejemplo que vamos a hacer es el hilo cargado con densidad de carga lambda. Nosotros ya hemos hecho este problema en la guía previamente, lo hemos puesto de forma horizontal y hemos obtenido el campo en un punto. Lo que vamos a hacer ahora es dar vuelta esta simetría y vamos a colocar el hilo de forma vertical. Pero el problema va a ser el mismo. Va a tener una densidad de carga lambda uniforme que va a estar a lo largo de todo este hilo. Este es el problema más sencillo que podemos atacar con una simetría cilíndrica. Ahora lo que tengo que ser es perspicaz a la hora de la elección de la superficie gaussiana que voy a tomar. Siempre que usemos Gauss, nosotros en algún punto tenemos que intuir o tenemos que saber cómo es, a grosso modo, el comportamiento del campo. Entonces, si nosotros miramos este hilo, sabemos que en algún punto, si yo roto este hilo así, el campo debería lucir igual. No tendría por qué no hacerlo. Entonces, sé que es un problema que va a tener simetría cilíndrica. Si la carga es positiva, yo sé que las líneas de campo tienen que salir. Si yo sé que en este punto el campo tiene que salir y tiene que tener simetría cilíndrica, en algún punto estoy diciendo que el campo es igual a un E de R en E sub R. Ojo que no es esféricas, es cilíndricas. Esto quiere decir que si yo elijo una superficie gaussiana de esta forma, que es un cilindro, yo voy a tener una superficie, un diferencial de superficie aquí, y yo sé, o sea que esto va a ir así, un radio A, o un radio R, si quisieran, porque es una superficie gaussiana en realidad. Esta va a ser la normal del diferencial de superficie y el campo va a estar yendo paralelo en esa dirección normal, que es un radial. Y el diferencial de superficie sobre este le vamos a decir que tiene una longitud L. El diferencial de superficie que yo estoy observando aquí, ¿quién va a ser? Va a ser R, diferencial de phi, diferencial de z, 1 sub R. Entonces parece apropiado elegir la superficie gaussiana que sea un cilindro, donde el eje de simetría de la superficie gaussiana es coaxial con el hilo, o sea, coincide con el hilo que estamos teniendo aquí, con el hilo. Y luego ya tendríamos en principio definido E y diferencial de S como para poder abordar la ley de Gauss. La ley de Gauss nos dice que es la integral de E diferencial de S igual a la carga encerrada sobre epsilon 0. Déjenme por conveniencia llamarlo, si quieren, 1 a esto, o 3, en diferencial este de superficie. ¿Por qué hago esta notación?
Porque cuando yo estoy haciendo el diferencial S0 de la integral cerrada del flujo D a lo largo diferencial de S, lo que estoy considerando es que en esta superficie gaussiana yo tengo que contemplar esta tapa y esta tapa que está aquí. Esta normal es un S sub R de polar, sí, de cilíndricas, de polares. Esta normal que está aquí va a ir en K y esta normal de la superficie que está aquí va a ir en menos K. Por lo tanto, cuando yo necesite hacer esta integral cerrada, al usar esta superficie de Gauss, se va a convertir en tres integrales, una que va a contemplar esta superficie y esta superficie, de tal manera que sea una integral cerrada. Entonces, lo que vamos a hacer es E, producto escalar, y acá lo que voy a hacer es llamar, si quieren hago esto, hago el S0 de E diferencial de S, ahora se va a convertir en un E diferencial de S1, que va a ser K, en S1, más la integral de un S2 por E diferencial de S2, más S3 por E diferencial de S3. Esto va a ser igual a la carga encerrada sobre el epsilon 0. Yo aquí puse diferencial de S3. ¿Quién serían diferencial de S1 y de S2? Diferencial de S1 sería igual a este que está aquí, o sea que sería R a de phi en K. Y de S2 sería R a de phi en menos K. Por lo tanto, cuando yo hago el producto escalar de E, que está yendo en la dirección E sub R, producto escalar con K, da 0. Y cuando hago producto escalar con menos K, da 0. Eso lo que me está indicando es que tanto por esta tapa y por esta tapa no está atravesando flujo. Solamente va a estar atravesando flujo por la tapa esta que está aquí, ¿sí? Que está representada en esta integral de aquí. Entonces, ahora sí planteo esa integral. E es este. Vamos a hacer así. Y acá va a ser, déjenme ponerlo adelante, por R a de phi a de z. Entonces, E sub R con E sub R nos da 1. Y en vez de poner S3, ya voy a hacer la integral doble. ¿Y quién sería? Phi z, desde que va hasta que va. Es el largo de esta superficie gaussiana que yo elegí tomar. Entonces va a ir entre 0 y L. Y phi va a estar yendo entre 0 y 2pi. Entonces, como no depende E sub R ni R depende, o sea, phi y z, R no depende ni de phi ni de z, entonces esto no va a poder sacar afuera, va a quedar E sub R por R. Y la integral nos va a dar, la integral de 2pi no depende más nada, o sea que nos va a dar 2pi, y la integral de z nos va a dar L, entonces nos queda 2pi L. Esto que está aquí nuevamente no es más ni menos que el valor de la superficie de radio R, de la superficie esta gaussiana que estamos tomando aquí. Entonces esto nos termina dando que E sub R es igual a 2pi RL, perdón, por, no sé por qué puse igual, por 2pi RL, y esto es igual
a la carga encerrada por epsilon 0. ¿A la carga encerrada por quién? Por la superficie gaussiana. ¿Y cuánto es la carga encerrada por la superficie gaussiana? Es lambda por L sobre epsilon 0. Entonces fíjense que a la arbitrariedad del L tomado por la superficie gaussiana, de aquí con esto se va. Y si yo lo escribo de forma vectorial, el campo nos termina dando lambda sobre 2pi epsilon 0r n sub r. Fíjense cuánto más sencillo de realizar respecto de Coulomb el campo. Nosotros lo habíamos hecho en un punto aquí, entonces nos daba en la dirección J versor y nos daba una distancia, supónganse, I. Este problema además nos está demostrando esta situación de que es un problema que tiene simetría cilíndrica. Eso quiere decir que no solo lo puedo ver en el mismo plano, que era lo que habíamos hecho con anterioridad, sino que si yo este problema lo estaría rotando, este problema luce igual. Por lo tanto, esta expresión es aún más general de lo que habíamos obtenido con Coulomb. Bien, y por último, vamos a estar abordando la simetría plana. Vamos a estar resolviendo el caso de un plano infinito con una densidad uniforme sigma de carga. Entonces, por último, lo que vamos a estar haciendo es simetría plana y vamos a estar como ejemplo abordando un plano infinito con densidad de carga sigma. Entonces vamos a dibujar un plano el cual tiene una densidad de carga sigma. En principio uniforme, ¿sí? Sería en caso más sencillo. Y nosotros sabemos que al ser positivo, el campo va a ser saliente. ¿Y saliente cómo? Bueno, saliente si yo lo estaría mirando desde aquí, y saliente si yo lo estaría mirando desde la parte posterior del plano, aquí. Entonces, como siempre, lo que vamos a hacer es plantear Gauss. Y nosotros sabemos que el campo, como yo recién dije, es la magnitud del campo en la dirección normal. No tengo siquiera que entrar en alguna dirección. Sería un E o un E sub 0, si quisieran, en la dirección normal del plano. De este lado sería saliente para allí. De este otro lado sería saliente para este otro lado. Ahora, si yo por comodidad plantease unos ejes, donde digo este es X, y donde se encuentra el plano es ZI, yo lo que voy a hacer es elegir una superficie gaussiana que va a ser un cilindro que va a tener esta pinta. Elijo un cilindro para seguir la nomenclatura del libro. Podría haber elegido otra superficie, como van a ver ahora, que no tiene por qué ser circular aquí. Y van a ver en breve que eso sería exactamente análogo. Entonces, con este sistema de referencia, entonces ahora el campo va a ser igual a E en la dirección I versor. Nuevamente, aquí vamos a poner una S0 genérica en la integral de superficie cerrada. Nuevamente, fíjense que como pasaba con el cilindro, tenemos tres superficies.
esta que está aquí, o sea, las tapas y el cuerpo largo. Si nosotros miramos esta superficie que está aquí y pensamos como si fuese un diferencial de superficie, chiquitito aquí, va a apuntar en la dirección saliente. Siempre recuerden que las normales de la superficie gaussiana son salientes. Y si nosotros miramos el campo sobre esta superficie también es saliente en esta dirección. Análogamente, si nosotros miramos esta otra tapa del cilindro, tenemos un diferencial de superficie 2 y el campo también apunta en la misma dirección que el campo diferencial de superficie 2. Y luego tenemos esta otra superficie a la cual la vamos a llamar que el normal va a ser un DS3. Nuevamente, la integral de E en S0 diferencial de superficie va a ser igual a la integral en S1 de E por S1 más la integral en S2 de E en S2 más la integral de E en S3 por DS3 igual a la carga encerrada sobre epsilon 0. Pero como el campo es normal, respecto del diferencial de superficie 3 es perpendicular, o sea que en este producto escalar esta integral se hace 0. Luego cuando miramos DS1 y E son paralelos, cuando miramos DS2 y E son paralelos. A su vez el campo, decimos que la intensidad en cada uno de ellos, de las superficies que estoy eligiendo, la intensidad se mantiene. Entonces esto que está aquí va a ser la intensidad del campo por DS1 más la intensidad del campo por DS2, esto si quieren S1, S2, igual, ¿y esto qué va a ser? Va a ser este área que está aquí, y este que va a ser este área que está aquí, entonces esto va a ser 2 veces E por el área de estas tapitas que están aquí. Y esto a su vez es igual a la carga encerrada sobre epsilon 0. ¿Y cuánto es la carga encerrada? Bueno, la carga encerrada está aquí, en lo que atraviesa la superficie gaussiana en ese plano. ¿Y eso cuánto es? Sigma por A, ¿no? Porque sigma es uniforme, entonces nos queda que 2E por A es igual a sigma por A sobre epsilon 0. Los A se van y nos queda que el campo es igual a sigma sobre 2 veces epsilon 0 en la dirección normal. Si yo lo vuelvo a escribir con el sistema de coordenadas que tengo aquí, x y z, esto nos va a terminar dando que es un E igual a sigma sobre 2 epsilon 0 en I para los x mayores a 0 y va a ser un E igual a sigma sobre 2 epsilon 0 en menos I para los x menores que 0. Y aquí estamos obteniendo el campo de un plano infinito. Que si nosotros vemos la funcionalidad, o sea, cómo queda, o aquí, cualquiera de las expresiones, si quieren este de aquí arriba, si ustedes recuerdan el problema del disco con Coulomb, tenían un disco, y si lo miramos muy de cerca, llegamos a que muy cerca teníamos esta funcionalidad del campo, sigma sobre 2 epsilon 0. Fíjense que con qué rapidez podemos llegar a la misma expresión. Plano infinito, ¿sí?
igual un montón de veces, aunque sea una expresión para un plano infinito, lo vamos a extrapolar y lo vamos a utilizar en casos de planos finitos. Para ir terminando, cuando tenemos una simetría plana es tal que, obviamente, constituye un plano que si nosotros lo hacemos rotar a lo largo de la dirección normal al plano, este plano luce de la misma manera. No cambia cómo está distribuida su densidad de carga, de tal manera que el problema luce igual aunque lo hayamos rotado. Bien, de esta manera damos por terminada esta clase de ley de Gauss y nos encontramos por este mismo medio para abordar la próxima clase.